las mujeres somos la mitad de cada pueblo. Buenas noches, nuevamente por Aviala Televisión con el pueblo en la piel de las mujeres, la piel de la mitad de cada pueblo. Estamos esta noche con unas visitas muy lindas que vamos a hacer reflexión, análisis, vamos a aportar a este proceso de cambio. Nos está visitando Amalia Coaquira, bienvenida. Amalia, un saludo, por favor. Bueno, gracias Julieta para invitarnos a este programa. Tengan ustedes muy buenas noches. Y bueno, pues es importante reflexionar, ¿no?, en el tema que estamos pasando en esta coyuntura. Gracias, Amalia. Y nuestra querida compañera, la Tere Morales, nos está visitando. Muchas gracias por venir, Tere. Un saludo. Encantada, Julieta, encantada de saludar a la teleaudiencia del programa. Este es un programa muy interesante de reflexión, ya lo he ido siguiendo. Y bueno, un saludo a Malita, que somos compañeras de ese tiempo de trabajo conjunto por las mujeres. Pero quiero decir que las mujeres somos la mitad de cada pueblo, sí, pero somos la mayoría cuando se trata de pobreza. Eso es lo que vamos a analizar. Aquí nuestra hermana economista eres. Soy economista, sí. Nuestra querida compañera economista aquí. Vamos a estar con varios datitos para el análisis, hermanas y hermanos. A ver, las mujeres somos la mitad de cada pueblo. Queremos entender en base a qué se dan estas broncas. En estos días nos hemos estado enterando de tantas novedades respecto al Código Penal que en 3 años no ha dicho absolutamente nada la oposición, ¿no? Y ahora han aparecido como iluminados, parece que han tenido, no sé, un contacto de extraterrestre, del 4º tipo, del 5º tipo, que se les iluminó y empezaron a hacer clic sus neuronas. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cómo se maneja la política? Que es importante que las mujeres vayamos entendiendo en términos de qué se maneja la política. No es así nomás que aparece en las redes esta mentira, esta calumnia, o que aparece este chisme. No es así nomás. Tiene un objetivo, tiene una razón de ser, y eso es importante que como mujeres vayamos entendiendo, vayamos determinando, ¿no? En relación también a nuestra situación, a nuestros cuerpos, a las condiciones en que las mujeres nos movemos. Vamos a ver si me dan una ayudita nuestras hermanas de control. Por favor, vamos a ver una partecita de un estudio que han hecho de unos elementos que nos dan para el análisis y la reflexión. Por favor. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza, y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Esos datos me parece importante, ¿no? Que no solamente están diciendo que el 20% de la población mundial posee la mayor parte de la riqueza. El 94%, sí. Sí, el 94% de la riqueza, y el 80% de la humanidad posee el 6% de la riqueza, ¿no? Ese es un dato. Pero además nos está dando un dato de que de ese 20% que posee el 94% de la riqueza de la humanidad, de ese 20%, hay un 6% mucho más rico que todos los ricos, que los ricachones del mundo. Así que
es importante ir entendiendo, hermanas y hermanos, y también, porque este programa lo ven también los hermanos, cómo de ese 20% hay un 6% que está agarrando la mayor parte de la riqueza. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es tu comentario, hermano? También iremos diciendo, porque esto de los números a las mujeres, ¿qué cosa? ¿Cómo, no? Uh-huh. Sí, efectivamente, los datos que nos muestran en el video y nos repites son realmente impresionantes. Nada parece cuando son porcentajes, pero cuando ves cantidad de personas con caras, con nombres, con familias, con hijos, es mucha gente. Son miles de millones de personas que viven en la pobreza. Pero si tú ves esto desde el punto de vista de los ricos y pobres, pero si tú ves la pobreza, dicen ellos, el video nos indica que el 2% de los más ricos tiene acceso a la mitad de la riqueza del mundo. Y la otra mitad se distribuye en todos los pobres, ¿no? Uh-huh. Y eso quiere decir que hay muchísima pobreza, pero dentro de la pobreza, si tú vieras esto con lentes de género, mirando quiénes son varones y quiénes son compañeras mujeres, te vas a dar cuenta que en la pobreza tiene cara de mujer. La pobreza, si tuvieras que dibujarla, le dibujas un rostro de mujer, porque las mujeres son las que menos acceso han tenido a la posibilidad de obtener bienes materiales y riqueza, y además son las más golpeadas en situaciones de miseria y de pobreza, porque ellas son las que habitualmente cargan con la familia, cargan con la economía de los hogares, son muchas veces jefas de hogar, cuando el padre de familia no se hace cargo de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, pero esta es una enfermedad del capitalismo. Sí, este es el capitalismo mundial. Antes de eso, hermana, antes de eso, a mí me parece importante, porque el carácter de este programa es pedagógico, uh-huh, también, uh-huh, ¿no? Es de militancia, sí, claro, pero también es pedagógico. Nos hacemos bolas, ¿no? Yo misma me equivoco en los porcentajes. Quiero pedirles por favor, a realización que lo vuelvan a pasar, para que volvamos a hacer, porque esa confusión entre el rojo, quisiera que nuestras hermanas vean el rojo, que es los más ricos, el 20% más rico, que es lo que dice, ¿no? El 20% uh-huh, más rico, si no me equivoco, por eso sí, yo quiero el 20% más rico, luego vuelve a reducirse mucho más, en mayor concentración. Ese dato es el que yo no lo conocía y que me parece importante ver cómo el neoliberalismo, porque eso quiero que analicemos. Por favor, les pido que nuevamente se vuelva a pasar para entenderlo mejor, con chuis, como decimos, ¿no? Para entenderlo. Y luego te doy la palabra a Mali. Por favor, de nuevo. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Eso, el 2% posee más de la mitad de la riqueza de todo el mundo. Después vamos a ver cuánto es la población mundial, ¿ya? Con grafiquitos también para que entendamos, porque es importante entender. Entonces, eso es lo que estamos hablando. De esos intereses estamos hablando y se están jugando, Amalia. Es así. Realmente cuando vemos, estamos hablando a nivel del mundo y tendríamos que ver también a nivel de Latinoamérica y aterrizando, es un sistema que han creado, ¿no? Para que los ricos sigan siendo ricos, y por eso yo siempre digo, son ellos los que manejan el mundo económicamente, ¿no? Pero ahí estamos destinados ese 80% a vivir en la pobreza.
6% de la riqueza. 6% de las riquezas manejamos. Entonces, viendo los números, viendo quiénes son las más afectadas que somos a nivel del mundo y Latinoamérica, somos las mujeres que llevamos a la espalda de nosotras toda la responsabilidad de la economía de nuestro hogar, seamos madres, jefas de familia o seamos mujeres también que tenemos, ¿no?, bajo la espalda, el tema de trabajo. Ahora, a ver, hablemos en el tema de la economía, cuando hablan empoderamiento económico. ¿Quiénes somos las más afectadas? Somos las mujeres del área rural, las mujeres que vivimos en las villas, las mujeres periurbanas, y a nivel Latinoamérica, las mujeres que nos dicen informales, ¿no? Informales, a que tengamos que vivir, yo siempre digo, nosotros somos terciarias, somos vendedoras para grandes empresas sin aguinaldo, sin jubilación y sobreviviendo. Entonces es un sistema que han creado esos grandes ricos que realmente nosotros estaríamos viviendo en la esclavitud, o sea, nosotros seríamos sus trabajadores que pues no... hacemos como las maquinitas que elaboramos este presupuesto para que en unos cuantos vivan, como que se dice aquí es un 2%, son los ricos más ricos y el 80% nada. Entonces es bien importante este análisis, Julieta, porque desde ese punto de vista, el tema de la economía, en el tema del sistema que se ha hecho y quiénes son en este momento que quieren continuar con ese sistema, está más claro, como tú decías, como con Chuis tenemos que hablar en este tema de la economía. Ya. Es necesario ir desglosando, ir entendiendo cómo están funcionando los poderes en el mundo. Una parte de la economía. Y como análisis marxista, bueno, se carga mucho la tinta a la economía. Sí, es importante, es un elemento, digamos, visible de las relaciones de poder, pero esa economía, ¿qué otros instrumentos igualmente importantes utiliza para plantear este control? ¿Por qué el 80%, por qué casi el 90% de la humanidad, como soncitas y soncitos, les obedecemos? O sea, ¿por qué? Si aquí somos 100 y 2 hitos de los 100 están aprovechándose de nosotros, que el resto somos tontos, o nos han drogado, o qué es lo que pasa. Entonces, eso es importante entenderlo también, entender cómo funciona este sistema, ya dejando claro que hay toda la humanidad. Si nos repartiéramos en partes iguales sería así, pero resulta que los ricos más ricos se lo han acaparado la mayor parte de la riqueza, ¿no? Y eso es importante entender. Y de estos ricos más ricos, un 2% todavía se ha acumulado mucha más riqueza. De ahí estamos partiendo para el segundo bloque y había ya la televisión con el pueblo y la piel. Regresamos. Cambia también lo profundo. Volvemos con el pueblo en la piel. Estamos aquí con Teresa Morales, Amalia Guaquira, aquí discutiendo sobre este análisis de lo que es el mundo de la política, la coyuntura nacional, por supuesto, también. Para entender la coyuntura nacional, qué pasa con opositores, qué pasa con el gobierno, qué pasa con los movimientos sociales, tenemos que entender también cómo se está manejando la política a nivel internacional y qué presiones, qué planes existen para cada territorio. Venezuela es una planificación, Cuba ha sido otra, Bolivia también forma parte de eso. Y le vamos a dar la palabra a nuestra hermana Tere. Hermana Tere, ¿cómo se manejan estos intereses? ¿De qué manera se contrapesan? ¿De qué manera nos obligan, nos drogan, nos ponen droga en el agua? En algún momento alguien nos dice, es que en el agua nos están poniendo droga, por eso no reaccionamos. ¿Será eso, hermano? En realidad, cuando empezó a haber la desigualdad en la humanidad, algunos empezaron a acumular históricamente más bienes materiales, conseguían producir mejor o conseguir recolectar más en los bosques, y la mayor parte de la gente tenía menos, entonces se creaban ejércitos. Y ese es el origen del Estado, según la teoría marxista que tú habías recuperado. El Estado surge como un destacamento de hombres armados. Al principio es física la opresión de los que tenían más para que no les roben, a los demás que no les roben ni que les arrebaten lo que ellos habían acumulado. Entonces había un destacamento de hombres armados
que después se empieza a complicar, a complejizar, a convertir en instituciones estatales, en leyes, en toda una organización de Estado. El Estado tiene muchas dimensiones que permiten establecer una normativa y además convencernos a todos de que esas son las normas de todos, y para que sean las normas de todos, entonces tenemos que cumplirlas, y nos han oprimido desde el punto de vista ideológico y político sobre la base de que nacemos en un Estado en el que hay que cumplir normas. Entonces normalizan a toda la gente y le quitan y además le hacen pensar que es justo y es correcto que algunos tengan miles y miles, millones y millones de dólares y tengan propiedad de fábricas y más fábricas, y otros, por alguna razón, han nacido en la pobreza y no tienen nada. Y que además nos hacen creer que todos los que tienen mucho lo han conseguido trabajando, lo han conseguido por propios méritos, y que esos méritos deben respetarse en la sociedad. Los ricos tienen una propiedad y tienen méritos, se llaman privilegios. Y entonces en la sociedad humana se hacen jerarquías. Unos son más importantes y más poderosos en términos de tener capacidad de decisión sobre los demás. Si uno no tiene nada, tiene que ser obrero del otro, porque si no tiene nada, tiene que trabajar solamente con sus manos. En cambio, el otro, si tiene maquinarias, tiene inversiones, etcétera, etcétera, puede someter a los obreros. Entonces, los obreros se han tenido que entregar a tener que trabajar para los más ricos, los pobres trabajando para los más ricos, y los más ricos teniendo esos medios de producción en las manos y no teniendo los pobres, han tenido que los pobres aceptar las reglas del juego y decir, bueno, ya que me pague lo que pueda pagarme, porque yo no puedo tener mi propia máquina ni tener mi propia inversión. Como no tengo plata para hacer mis inversiones, tengo que ser el obrero del otro, y como hay muchos como yo en el mundo que se quieren disputar ese pequeño trabajo que nos da este señor, pues no nos queda otra, y sobre todo a las mujeres no nos queda otra, porque tenemos que pensar no solo en nosotras, sino en nuestros hijos, que aceptar las reglas del juego, de ese juego injusto, y aceptar la condición de desigualdad y ganar poco. Ya, el asunto es, o sea, tú nos has hablado históricamente, digamos, un caminar histórico, ¿no? Porque la humanidad no ha nacido con capitalismo, no ha nacido. O sea, el capitalismo es una construcción humana. La acumulación de las riquezas capitalista es una construcción humana, porque previamente ha habido otro tipo de acumulaciones de la riqueza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la Tere nos está hablando de que, en principio, el Estado era un grupo de hombres armados. Seguramente que había también alguna mujer, ¿no? No vamos a decir que no, pero fundamentalmente eran los guerreros, ¿no? Los que garantizaban. El asunto que yo creo que también hay que ir viendo, ¿no? ¿Cuáles crees, Amalia, ¿no? Viendo hacia la historia y viendo lo que hoy es también nuestro proceso de cambio? ¿Cuáles son esos elementos personales, porque también se llama subjetivos? Es decir, esa forma de pensar de que está bien acumular riqueza a costa del trabajo de otra persona, no solo es un funcionamiento de la mentalidad de el Doria Medina. El Doria Medina lo ve y dice, así siempre es, así siempre ha sido. Pero hemos ido viendo eso, hermana, que también sucede en los movimientos sociales. Ese pensamiento de decir, pero está bien, yo quiero tener empleados, yo quiero ser empresaria, yo quiero ser empresario. Mismo los cuenta propia, ¿no? Con su cato que tienen, ¿no? Y quieren comprarse otro cato de al lado y traer a alguien para que trabaje, y no pagarle lo justo, sino explotarla y de ahí ir acumulando para comprar un otro catu allá al frente. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿En base a qué tú crees que eso va sucediendo, hermana? Que nos va sucediendo también, ¿no? Sí, es así. Viendo en el marco de lo que nos decía la hermana Teresa, que cómo ha surgido un Estado con normas y que la población debía de haber cumplido normas, ha sido una lucha larga y un proceso largo, ¿no? En este tema, cuando estamos hablando y cuando decimos que han creado jerarquías, yo creo dentro de las jerarquías también han creado pues la forma del sometimiento al pueblo, y entre ellos la mayoría el tema de las mujeres, ¿no? Un sometimiento, cuando decimos que es un sistema que
han creado para someternos, ¿no?, a esas normativas, en que cuando decimos hay más obligaciones que derechos. Entonces, eso es una forma que ellos han creado el tema del capitalismo, para querer decir los ricos sí, y como que decía aquí la hermana Teresa, ellos nos han hecho creer que sí son ricos porque tienen trabajo, que han invertido, que tienen dinero, y que son herencias, no sé, pues de sus antepasados, ¿no? Justificaciones del privilegio. En cambio nosotros, el pueblo, hemos tratado de crear, a ver cómo es nuestra sobrevivencia, ¿no? Tener un techo, tener nuestra casita. Sí, pero hermana, en el tema, a ver, el planteamiento es este. Sí, los sectores populares nos manejamos así, pero resulta que en este proceso de cambio, cuando se dan facilidades a nosotros de los sectores populares, resulta que, y el ejemplo más claro son los hermanos cooperativistas mineros, que empiezan a contratar obreros y a no pagarles un sueldo justo, que era lo que antes ellos reclamaban. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa en nuestro, llamémosle corazón? ¿Qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que crees tú que ahí nos pasa? Estamos hablando pues de desigualdades, queriendo esa población como como tú dices, los cuentapropistas, los mineros y no sé qué otros sectores más, cuando tú dices se contratan obreros y que esos obreros son explotados. Pero también habría que mirar adentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué leyes obligan a eso? ¿Y qué normativas existen en eso? ¿Qué leyes obligan? Exacto, porque tenemos leyes, ¿no? Los cuentapropistas también tenemos. Por ejemplo, no podemos tener más de 2 puestos, digamos. Puedo tener yo 1 y mi hijo, y los cuentapropistas somos una familia íntegra que vivimos de nuestras ventas, ¿no? Entonces también somos que nosotros, por ejemplo, como cuenta propia, nosotros nos damos nuestro capital, vemos la forma de tener nuestra fuente de trabajo. Entonces los cooperativistas es también la misma forma, ellos tienen la forma de como cooperativistas tienen que invertir, tienen que tener unas normas que tienen que cumplir en las nuevas leyes, y también tenemos que mirar si del 100% de los cooperativistas si ganan lo mismo o no ganan. Entonces son desigualdades que existen, que nos han creado en el tema de las normas. Pero sí, aquí es bien importante hablar con este tema que tú estás diciendo, tema de la economía, el sistema, el capitalismo que nos han creado. Estamos viendo el tema de las desigualdades, ¿no? Sí, y cómo llegamos, como que decir, a ver, tendríamos que ser todos iguales, tendría que ser la economía para todos iguales a nivel mundo, a nivel Latinoamérica. Ya, pero no estamos en eso. No estamos en eso, ¿no? Pero existe eso, Julieta. Ya, yo te hablo de mi sector, hablo de cooperativismo, pero son normas que tenemos que cumplir. Hay las normas del Estado plurinacional, a la nueva Constitución Política del Estado, Tere, pero sin embargo, igual se anida en nuestro corazón tanto de cooperativistas, tanto de, qué sé yo, de cuentapropistas, de artesanas, artesanos, costureras, está anidado eso. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasa? Luego vamos a seguir profundizando en el proceso de cambio. ¿Qué? Antecitos de terminar este bloque. Si te han convencido ya de que ese señor tiene más dinero porque se lo merece y es justo, y tiene inversiones porque es justo, y tú no tienes nada y también es justo que estés en ese lugar desposeído, pobre, pasando hambre, pasando privaciones, miseria. Si te han convencido de que eso es justo, lo siguiente es decir, ¿qué quisieras hacer? Yo quisiera ser como ese. Volver a repetir, por favor. Entonces nos volvemos... Volver a repetir, hermano. Porque si te han convencido. Cuando te han convencido al pueblo, al país, a la gente más pobre, de que lo que está, hombres y mujeres, de que lo que está sucediendo es lo justo, lo que debe respetarse, la propiedad privada de los medios de producción, y que estos señores, las señoras y los señores que tienen esa riqueza material que se ha concentrado en el 2% de los más ricos del mundo, se lo merecen. Es justo que lo tengan porque han trabajado, porque han heredado, por lo que fuera, o porque sus abuelos han trabajado, pero así es justo. Te convencen. Entonces te dicen, ellos han tenido esa suerte, han heredado y han hecho crecer todavía más su riqueza, y es justo que ellos tengan esa riqueza y que ni siquiera trabajen porque simplemente viven de sus inversiones. Y tan es justo que el trabajo te da eso, les hacen creer que el trabajo te da, es producto del trabajo esa riqueza, y te dicen, bueno, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes en tus manos? Solo puedo trabajar con las manos, no tengo hacha, no tengo esto, no tengo el otro. Entonces, es justo que te lo tengas que conseguir.
¿Y cómo se lo consigue? Trabajando. Entonces, tienes la manía de decirle a la gente más pobre que tiene que trabajar, que solo trabajando se puede acumular. Y eso es falso, porque en tanto más trabajas, los que tienen más te succionan más de tu sangre económica, te succionan más ganancia. Entonces, una ideología clasista e individualista, la que entra primero en la mente de la gente a través de normas. Incluso la Iglesia juega ese rol, diciendo que bienaventurados los pobres y los pobres que van a ir al cielo, porque en la tierra no te espera ningún beneficio. Tienes que pensar que después de la muerte recién vas a tener recompensa por tu tanto sufrimiento de tu pobreza. Bienaventurados los pobres. Entonces, es una ideología clasista e individualista que te meten por medio de la Iglesia, por medio de la educación, por medio de las psicólogas, por medio de todo. Te dicen, tienes que avenirte a estas normas. El anormal es el que se revela. El anormal es el que no está en el mismo molde de toditos. Nos hacen a todos con moldes y nos dicen tienen que pensar así. Entonces, está interesante esto, y ya volvemos el tercer bloque. Con el pueblo en la piel había ya la televisión. Qué lindo, estamos discutiendo bien. Con el pueblo en la piel, sentir nuestro proceso de cambio en nuestro cuerpo, sentir este proceso de cambio que es responsabilidad de nosotras las mujeres, que somos la mitad de nuestro pueblo, somos la mitad de las esperanzas, somos la mitad de la revolución. Es el objetivo de este programa. Quisiera que nuevamente me ayude en la realización. Hay una partecita de un video que quiero que también lo tomen en cuenta, igual, con este análisis, como la concentración de la riqueza de hasta hace 30 años. Bueno, ustedes vean. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Esos son datos muy importantes para tomarlos en cuenta, porque ahí lo que nos están diciendo es que nosotros somos pobres porque somos flojos, porque somos tontos, porque no tenemos tecnología, ¿no? Porque no trabajamos lo suficiente. O sea, una cantidad de mentiras. Aquello que nos hablabas del convencernos que quienes son ricos se lo han ganado trabajando, y en realidad no es así. Fíjense nomás en los datitos que nos daban. Nos han dicho que en el último periodo, especialmente en el neoliberalismo, los países más ricos son 80 veces más ricos que los países pobres. 80 veces. Y hemos empezado siendo 3 veces o 30 veces más ricos que, o sea, los países ricos, más ricos que los pobres,
30 veces. Sí, era, al ¿no? principio nada, ¿no? Sí, al principio había igualdad. Al principio había igualdad, después un poco más, pero después es 80 veces más rico. Y yo quiero ver el dato de que nos devuelven, y aquí viene esto de la cooperación internacional, las ONGs y todo el trabajo que hacen, político que hacen las llamadas ONGs, y vamos a hablar también de las ONGs de mujeres. Dice que nos dan de cooperación 130.000 millones, cuando de nuestros países se sacan 900.000. 900.000 se sacan y 130.000 nos dan como cooperación, y todavía tenemos que agradecer. Y en muchos casos nos imponen contratar a su propio personal. Pero por otro lado, 600.000 millones van de nuestros países para pagar las deudas que nos han obligado a contraer, y que en muchos casos ha ido al bolsillo de las burguesías nacionales, que son además fieles, ¿no? Fieles de el sistema dominante del capitalismo, del gobierno de Estados Unidos, de esta depredación de nuestros recursos naturales, y que hoy están en las oposiciones a estos procesos de cambio. ¿O no? Amalia. El análisis que se hace en este momento realmente es para cesar, ¿no? O sea, todo ese sistema que han creado lo hacen, como decía la hermana Teresa, clasista, individualista y personalista, ¿no? Y ahora con lo que nos dicen que, o sea, es, como decimos en el pueblo popular, es del mismo cuero sale el cinturón, ¿no? O sea, de lo que nos están haciendo y han hecho este sistema, de lo que nos hacen creer que nos están ayudando, pero están sacando del mismo mundo, de lo que trabajamos, de lo que aportamos, que somos, digamos, los obreros para ellos. Entonces son empresas que sí nos han estado explotando y nos siguen explotando para que ellos sigan viviendo. Y además es en el tema de los recursos naturales. Cuando se dice en eso, cuando dicen los datos, antes de 200 años era de igual a igual, pero esas normas que han ido creando en los estados han ido imponiendo pues ese porcentaje de gente que son de los ricos, ahora más ricos, esos son pues que crean en el marco de sus sistemas, Julieta, para que haya estas desigualdades y hacernos creer realmente al pueblo que somos pobres, que la pobreza tiene rostro de mujer, no, que nosotros no sabemos trabajar, no tenemos la tecnología, pero mirando, es por eso también, pues, no ha habido educación, no ha habido todos esos temas realmente. Está bien, Amalia. Ahora lo que tenemos que hacer es eso, analizar a la coyuntura. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pueblos? ¿Qué es lo que pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con el proceso de cambio? ¿Qué está pasando con Venezuela? ¿Por qué nos atacan? Están estos intereses de por medio. Bueno, la distribución que hemos puesto al primer momento de este debate es una cuestión esencial. Se ha cambiado el patrón de distribución, los criterios con los que se distribuye la riqueza en Bolivia, de tal manera que esa gran cantidad de gente, que eran casi 40% de la población que vivían en extrema pobreza y en pobreza moderada, ha disminuido esa cantidad de gente y ha empezado a tener mayores ingresos, y ahora son más o menos 2,5 millones de personas que han salido de esa condición de pobreza, de limitaciones económicas, y ya se pueden comprar algunas cosas más, tienen mejor alimentación, mejor nutrición y mejores condiciones de vida. El problema es que si no hemos hecho trabajo ideológico y no hacemos trabajo ideológico, que resulta que, como dijimos, para mí me parece justo que los que trabajaron y heredaron y sus papás trabajaron, acumularon, ¿no? Ellos que tengan mucho es justo, y yo que no tenga mucho es también justo, yo que tenga poco, yo que sea pobre es justo. Tu papá tengo no que laburar, digamos, claro, ¿no? porque será pues porque tus abuelos no se han esforzado, porque por eso debe ser que has nacido pobre, porque además los indios son flojos, etcétera. Como has nacido pobre es justo. Cuando alguien viene y solo trabaja en la economía, como lo hemos hecho como gobierno, y principalmente trabaja en la economía, que es importante, tú que eres una persona pobre, resulta que empiezas a tener bienes materiales, empiezas a tener posibilidades, pero tu horizonte, tu objetivo, que hemos dicho
¿Qué quieres ser cuando seas pobre? Quiero ser rico o quiero ser clase media para tener más o menos un bienestar material. Entonces, como tu horizonte ideológico no lo has trabajado desde el punto de vista de cómo pienso yo es el mundo ideal, simplemente no lo has trabajado y entonces deseas ser gente de clase media y gente rica. ¿Por qué no se ha ¿En qué trabajado? momento? Porque no se ha roto, bueno, lo que no se ha roto es la lógica individual. A pesar de que la ideología comunitaria viene de nuestros pueblos indígenas, no se ha trabajado. La gente que ha salido de la pobreza sigue siendo individualista. Es más, cuando sales de la pobreza te vuelves más individualista, porque cuando estás en la pobreza tienes que fiarte de la caserita de la esquina, tienes que pensar que tu prima te lo cuide la guagua un rato, etcétera, etcétera. Te tienes que hacer una red de solidaridad en la pobreza. Cuando ya eres clase media no necesitas pedirle fiado a nadie, no necesitas que nadie pida el favor, tienes guardería o tienes niñera o lo que fuera, entonces no rompes los lazos de sociedad solidaria y estás convencido además de que, como ya te lo dijeron, si tú estás mejor que los demás es porque te lo mereces tú y porque tú has trabajado. Entonces ahí rompemos ideológicamente, o sea, más bien no rompemos ideológicamente con el capitalismo y esta gente sigue siendo individualista y esta gente es la que se revela en Argentina, en Brasil y en otros lados. En Bolivia no lo han hecho, pero podría suceder que la clase media, nueva clase media, porque el vicepresidente hablaba de una clase media decadente, que es la histórica, la que siempre ha vivido bien, etcétera, etcétera, y la que tiene esas manías de racismo, etcétera. Pero hay una clase que ha salido de la pobreza, pero que actualmente no la hemos trabajado ideológicamente. La gente sueña con supermercados en vez de soñar con centros culturales. Está bien, está bien. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades? ¿Qué se ha hecho desde el instrumento? ¿Qué se ha hecho desde el gobierno? ¿Qué se ha hecho desde las direcciones? ¿Qué se ha hecho desde los movimientos sociales? Porque está bien, es así, lo vemos, lo analizamos. Pero ¿cuáles son las tareas políticas, de formación política, ideológica? Yo recuerdo que desde el principio del proceso de cambio se han hablado de escuela aquí, escuela allá, pero era una sarta de talleres, de coloquios, sin una currícula, digamos, sin una planificación, sino cosas sueltas, que se junta la gente, se habla. O sea, no hay una pedagogía, no hay una profundización, no hay un estudio, no hay una materia, digamos, de historia económica del país. O sea, no, hay sueltos, porque esa es la forma como se ha conceptualizado a los movimientos sociales, ¿o no, compañera? Porque hay que ser críticas también. Sí, lo que tú dices, eso es cierto, ¿no? Algunas mujeres hemos venido dentro del proceso, no de ahora, sino de hace 25 años, 30 años, digamos, como con la ley, digamos, de tema de la violencia, pero en ese tema de la participación política, en el tema social y en el tema económico, pocas hemos podido mirar así profundo, Julieta. Y como tú dices, dentro del proceso, mira, imagínate, no hemos todavía mirado dentro de nuestra Constitución, dice la economía comunitaria, se habla del cooperativismo, se habla de la economía, pero ¿cuán habíamos participado las mujeres dentro de este proceso para fortalecer y hablar de la economía comunitaria, de hablar en el marco de la participación que digamos, porque es importante en el tema económico. Ahora, dentro de este proceso se ha querido pues trabajar, se ha hecho, hay esas políticas del movimiento económico, yo te digo, en nuestro sector. Pero yo estoy hablando de la escuela, hermana, de la escuela política. De la escuela política no hay pues nada, no hay el tema de la formación, no hay una escuela que pueda darnos. Por ejemplo, mira, imagínate, yo quiero llegar con estos datos a las organizaciones y mirar quiénes somos, y ahí vamos a tener pues una línea, tenemos un compromiso dentro del proceso para ver qué es lo que estamos defendiendo, por qué estamos dentro de ese proceso, por qué las mujeres seguimos y dando esa línea con ese compromiso y con esa visión, porque son pues temas muy importantes, porque queremos dejar una cosa, que queremos dejar pues una patria, un estado para nuestras hijas, para nuestros nietos. Hemos trabajado eso y es importante que exista, Julieta. Es muy importante dentro de las organizaciones de mujeres, más que todo, porque todas las mujeres en nuestro estado plurinacional trabajamos. Somos que aportamos en el movimiento económico de nuestro estado plurinacional. Ya, el cuarto bloque nos viene, y en ese cuarto bloque, hermanas, yo quiero que hemos hecho un análisis. Ahora, ¿qué proponemos? Ya has empezado proponiendo vos, hermana, escuelas, pero ya ha habido esas escuelas, ahora, ¿cómo tiene que cambiar? ¿Cómo tenemos que autocriticarnos? Este chuime, el corazón,
Ese corazón que ha dejado que a uno le convenzan, que a una le convenzan de que el rico es rico porque trabaja, ¿no ves? Eso. Porque se lo merece, Porque, además. y además es un premio de Dios y de la historia, porque su familia ha trabajado y ha heredado Sí, y trabaja. ahora, como tú Es dices, verdad. hay que Entonces, eso no es criticar al verdad, proceso. no es verdad. Ha habido un proceso de apropiación indebida de la fuerza de trabajo y del trabajo humano y de los recursos Con eso naturales. tienes que empezar, Ahora, Julián. es importante que veamos cuáles son las propuestas que tenemos. Ya volvemos con El Pueblo en la Piel, había ya la televisión. Ya volvemos. Y el más fino brillante de Manuel. Estamos con El Pueblo en la Piel, feminismo comunitario de Abya Yala, a través de este canal, que es de construcción, que es de análisis, que es también el espacio para los movimientos sociales, las organizaciones sociales, como lo es el feminismo comunitario de Abya Yala. A ver, hermanas, ¿cuáles son las propuestas que planteamos? ¿Qué es lo que hoy necesita nuestro proceso de cambio desde nosotras? Desde esta piel, desde estos cuerpos de nosotras como mujeres. No podemos seguir así mirando, expectando, comiendo papa frita. Ah, es que este ministro es un tal, esta ministra también, este otro también, que son ser. Es que los movimientos sociales son prebendales, solo quieren pega, ya, sí, ya, o sea, sabemos eso. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo le metemos en nuestro proceso? De esto depende. A las guaguas, ¿qué le vamos a dejar? De nosotras depende. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, lo primero, desmontar esa ideología individualista y clasista, ¿no? Y eso se desmonta no con solamente, hay cosas que hay que hacer. Una de ellas, por ejemplo, ha sido necesario, imprescindible, una reforma educativa, porque el sistema educativo es el que más reproducía la lógica de que todo eso es justo, etc. Una reforma de información a los líderes sociales, sindicales, políticos en relación a estos temas, por ejemplo, ¿no ve? El 11% de toda la cartera de créditos del sistema financiero estaba concentrado en el 90% de las empresas, en el 10% de las empresas y el solamente el 11% más bien estaba concentrado en 1.200.000 pequeñas unidades productivas. Y el 90%, de nuevo los datos, porque me he hecho bolas. El 90% de todos los créditos en Bolivia se entregaba a los ricos. Sí. El 90% se entregaba a los más ricos. Y el otro 10% que quedaba al 90% de la población, que eran los pobres. Entonces, si ese dato no lo conocíamos, parecería que es justo porque cada uno si quiere se saca un crédito. Y no es así. Ninguno de los temas de distribución son justos. Lo primero que queda claro es que es una apropiación indebida que por alguna razón ellos están dominándonos y están haciéndose con la gran cantidad. Pero no se trata simplemente de echar abajo toda la tierra, es decir, todas las maquinarias y romper todo en el mundo, sino de hacer un proceso progresivo de distribución más equitativo. Bueno, el gobierno lo ha logrado en lo material. Pero, ¿qué hay que hacer? Tú nos preguntabas a Amalia y a mí. Hay que hacer una producción ideológica mucho más consistente y más pedagógica, todavía más pedagógica que la que ya va inserta en los discursos del presidente y del vicepresidente, que creo que ellos tienen un sentido mucho más pedagógico. Pero los discursos del presidente y vicepresidente han sido y son insuficientes. Hay que hacer escuelas de cuadros sindicales, de cuadros políticos, de cuadros de liderazgos, de tal manera que toda esta cuestión quede consistente y clara y ellos puedan distribuir en sus bases, plantar esa semilla y producir. Otro tema que hemos descuidado es la cultura. Hemos hecho un ministerio de culturas, un viceministerio incluso de culturas, pero el problema es que los ministerios no se han enterado de qué estamos hablando cuando hablamos de interculturalidad. Claro, estamos hablando de que hay un mundo con una cosmovisión comunitaria y anti-individualista como es la comunitaria, y esa misma no somos capaces de plasmarla y meterla en nuestra comunidad y no hacer ejercicio de la cultura, los espacios urbanos culturales, etcétera. Y ya te decía en una frase, te la sintetizo, hay ministros de nuestro gobierno que dicen esto se va a convertir en un supermercado y la gente le aplaude, cuando podías hacer una cuestión cultural, una cuestión comunitaria, una cuestión donde se hagan tapis, donde se hagan cosas. Definitivamente políticas culturales no hay. No hay política cultural desde el punto de vista, no solo cultural. Desde en 12 años, ¿no? Sí, en 12 años. Y no hemos hecho, incluso así le llama el presidente. Él tiene toda la intuición de lo que hay que hacer, dice revolución democrática y cultural. Pero la parte cultural no la hemos visto hasta el día de hoy. No hay.
ninguna revolución cultural. Y la revolución ideológica tiene que ser mucho más consistente, porque solo el sentido pedagógico de los discursos, que el presidente todo el tiempo le habla al pueblo, en todos actos, en todo lado, y se transmite. Pero esa pedagogía no es suficiente. Hay que producir ideología propia del proceso de cambio, generar bien claramente, difundir bien claramente qué entendemos por vivir bien, porque otra de las cosas del individualismo capitalista es la voracidad del consumo. Yo tengo esto, pero quiero la mejor punta bola. La desecho, estando para uso, la desecho y me compro otra. Tengo un celular, lo desecho. En el capitalismo ese es el motor, porque así los capitalistas venden y venden frenéticamente. El problema es que la voracidad del consumo capitalista está hundiendo a la madre tierra. Y en el mundo eso es una crisis, y de eso no nos hemos dado cuenta. Entonces, todo eso del vivir bien es necesario que la gente lo entienda desde el punto de vista de su vida individual. A ver, Tere. Pero también... antes de darte la palabra, hermano, es importante esto. Ya, la Tere, fusión, listo, ok. Sin embargo, una gran cantidad de préstamos, apoyo, yo le llamo prebendas, se ha dado a la agroindustria, este gobierno, nuestro gobierno, le ha dado prebendas a Santa Cruz, a la agroindustria de Santa Cruz, y que también está depredando la tierra, la madre tierra. Entonces, esas contradicciones, en principio, hay que explicarlas. En varias oportunidades nosotros hemos cuestionado. Otro de los elementos es que la banca ha crecido monstruosamente, la banca privada. Hay que ver nomás los grandes edificios. Esa es una parte. Entonces, creo que también hay una necesidad de hacer autocrítica por parte de nosotras, del gobierno, que es nuestro gobierno, y del proceso de cambio. ¿O por dónde vamos, Amalia? No, todo este análisis de reflexión que estamos haciendo es muy importante, porque tendríamos que hacer memoria. Las mujeres hemos tenido nuestra agenda y tendríamos que nuevamente en esa memoria y hacer un diagnóstico. Cuando hablamos de revolución cultural, la revolución, ¿quiénes habíamos participado? Cuando se hizo esa memoria, la alianza de las mujeres por la revolución cultural y unidad, la revolución de las mujeres, ¿cuál era el tema de la participación política? Sí, pero hermana, las propias Bartolinas nos han raleado y nos han hecho desaparecer a la unidad de las mujeres. Cuando tenemos que hacer, pero tenemos que volver. Hay que reconducir, hay que reconducir, pero tendría que ser ya creando estos foros de debate con las personas que realmente están en decisiones de poder, Julieta, en el tema de diputados, en tema de ministerios. ¿Cómo nos ve el Ministerio de la Economía a las mujeres? Cuando nosotros hablamos que se nos reconozca la doble y triple jornada que hacemos las mujeres en el trabajo doméstico, lo mirará cuánto nosotros aportamos al Estado lavando, pariendo, somos profesoras, somos todólogas, ¿no ve? Las mujeres, ¿cómo nos mirará el Ministerio de Hacienda? Se seguirá diciendo, el de Economía nos seguirá diciendo la pobreza tiene rostro de mujer. No, pues, desde ahí está hablando la hermana Teresa que dice, hay que mirar el tema de los ministerios, ¿no? Los ministros, ¿cómo nos ven a las mujeres? ¿Qué agenda tienen para nosotros? Tendrán el tema de en salud, en educación, creo que sí se ha avanzado, tendríamos que tener esos informes, pero en el marco, cuando hablan ustedes de la banca, cuando se están creando, por ejemplo, eran ONGs como FIE, pero ahora es banco. ¿Con qué? Con las trabajadoras por cuenta propia que nosotros, sagradito, pues aportamos y nos cobran altos porcentajes de interés, ¿no? Entonces somos doblemente explotadas, digamos nosotros. ¿Qué políticas habrá? En esas reflexiones, en esos foros, debates con nuestras autoridades, hay que reconducir el tema de la participación política. Ahora yo mismo quiero decir, en este gabinete que nuevamente ha posesionado el hermano presidente, ¿se habrá cumplido la paridad y alternancia de la participación de las mujeres? Es uno. Dos, tendremos de nuestra clase, de las organizaciones sociales, que nos represente en ese gabinete, o si no, hay que ser intelectual, hay que ser de rostro blanco, habrá que tener masterado, no sé, para estar dentro de los ministerios o viceministerios, también hay que mirarlo, desde dónde están trabajando
en contra del proceso. Quienes están manejando jefes de unidad, viceministros, ¿no son acaso los mismos que eran militantes del MIR, del MNS, que eran del ADN, que están en ahí, y los que hemos tejido estos sueños, los que hemos dado en este proceso, se ha dado vidas dentro del proceso? ¿Estaremos en el lugar o estamos mirando de afuera? Cuando vemos grandes palos blancos, decían, el Manfred le va a pisar el cuello, el papito Manfred va a ser presidente, a tu indio del cuello va a pisar, y nos vemos nosotros admiradas, llorando, que esas personas son las que entran al palacio. Entonces, ¿dónde está el enemigo dentro de esto, de este proceso? Entonces, Ya. Julieta, hay mucho que reflexionar, y yo creo que es importante. Pero no es que estamos pidiendo comienzo. pegas, ¿verdad? No estamos pidiendo pegas ni nada, pero propuesta tampoco no es pedir vemos, pegas. en ese ministerio no vemos tampoco pues nuestra representación. Ok, ¿Quién nos pero pueda entonces, ¿cuál es la escuchar? propuesta? ¿Qué políticas? Tenemos que reconducirnos dentro del proceso con las memorias que Ok. hemos hecho en estos temas, y hay que invitarles a nuestras autoridades en estos foros para poder reconducir y cuáles son las propuestas y a dónde Ya, se ok. quiere ir. Ya, sí, sin embargo, de todas maneras, yo sigo diciendo, o sea, es las propuestas. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un minutito, Tere, para ir concluyendo. Desde el punto de vista de la economía, ha sido bastante redistributivo el modelo y efectivamente han habido fases que se han visto por el pueblo. La banca ha ganado mucho en los primeros años de nuestro gobierno, pero ya desde la ley de servicios financieros están obligados a dar tasas de interés bajas. Antes los pequeños propietarios tenían que pagar 35% de tasa de interés. Ahora eso está regulado y obligado al sistema financiero a entregarles a una tasa mucho más baja. Y esa cartera que yo te dije cómo estaba distribuida está cambiando de rostro y está siendo más entregada a la gente más pobre, etcétera. Y tampoco es que se haya subvención. El sistema financiero se lo ha tocado por una necesidad política, porque el sistema financiero todavía no podía ser modificado por la necesaria estabilidad que había que conseguir en los primeros años. Porque no puedes abrirte frentes en todo lado porque ahí sí que te caes, ¿no es cierto? Tienes que dar la batalla uno por uno. El núcleo de la oligarquía oriental ha sido ya sometido y no ha habido crédito especial para ninguna oligarquía camba. Han habido créditos para pequeños productores de Santa Cruz. Hay un EMAPA que le entrega semilla al pequeño productor de Santa Cruz. Hay un crédito específico para pequeños cañeros. Es decir, efectivamente es para Santa Cruz, pero no para la oligarquía. No para la oligarquía. Te puedo prometer que eso no se ha firmado, no sé. Ideológicamente es un problema porque aparentemente pareciera que Santa Cruz son siempre los oligarcas y no, y eso no es así. Propongo, en resumidas cuentas, de que manteniendo la lógica redistributiva de la economía, empecemos a producir una ideología mucho más consistente para que esa clase que ha salido de la pobreza no se convierta en ese clase mediero individualista, obsesivo del consumo, y sea más bien una nueva clase social auténticamente conectada con el destino de la patria. Gracias, hermanas, Teresa, gracias, Amalia. Eso es lo que está buscando con el pueblo en la piel, que profundicemos, que analicemos, que tengamos información. Es verdad que una cosa es con guitarra, es verdad que cuando se es gobierno, también se es gobierno de quienes son los más ricos, los más ricos de este país, es verdad. Y sin embargo, con esas condiciones que le da la democracia burguesa, porque hemos ganado por la democracia burguesa, le hemos ganado en las urnas a esta burguesía acumuladora, depredadora de la naturaleza, le hemos ganado en las urnas. Y hay reglas del juego que había que respetarlas. En ese marco es que se han logrado cosas muy importantes que jamás se han visto en la historia de nuestro país. Una redistribución, un estar en el primer país de crecimiento económico por casi 4 años de la región. Eso nunca nos ha pasado. Hemos pasado de ser los últimos del mundo, que no sabían ni dónde estaba Bolivia, hoy somos gente. Hoy estamos figurando en el conjunto de lo que son los países propositivos del mundo. Nos faltan tareas muy importantes y es desde las mujeres, es desde estos cuerpos y con el pueblo en la piel, las mujeres del feminismo comunitario. Les invitamos, estamos organizando un foro debate el viernes 2 de febrero en el Hotel Torino a las 18 horas en la noche, después del trabajo. Por favor, acompáñenos.
en el Torino el día 2 de febrero. Ahí vamos a estar discutiendo, vénganse hombres, vénganse mujeres, bueno, las guaguas es un poquito tarde, jóvenes, hombres, mujeres, les invitamos. Les esperamos el próximo domingo con El Pueblo y la Piel, Aviala Televisión, y no se olviden, en el Torino el 2 de febrero.